Vamos a hablar de los dos sacramentos para tratar de distinguir o decir cómo funciona esto. Y les di una hoja que es un resumen de bautismo 4 creencias y la cena del Señor 4 creencias. Si tienen una ya, ¿no? Dejé una copia. Bien. Bautismo. En el concepto de la Iglesia Católica Romana, el bautismo lava el pecado original. Y los demás sacramentos, sobre todo la confesión, la penitencia, lavan los pecados posteriores. Entonces el bautismo funciona automáticamente. Aquí está ex opere operato. ¿Qué hace el bautismo? Quita el pecado original. Entonces ya no culpable de la culpa de Adán. Pero el problema es que tengo mis propios. Ya no soy culpable de su pecado, pero tengo mis propios pecados. ¿Qué hago? Pues lo bueno en su sistema es que hay manera de tener mis pecados perdonados continuamente. Voy, confieso y luego hago penitencia y participo en la misa. Entonces puedo tener así mis pecados perdonados. La Iglesia Luterana. Esto cae a veces como sorpresa para la gente, pero en la Iglesia Luterana, por medio del bautismo, Dios da el regalo de fe a la persona bautizada, ya sea infante o adulto, porque ellos bautizan a los menores también, a los bebés. Pero conciben de que en el momento de ser bautizado, Dios da el regalo de la fe. Entonces, desde este momento, la persona, la edad que sea, es creyente, tiene fe en Jesucristo. Las iglesias reformadas, incluyendo la presbiteriana, el bautismo es un símbolo, un sello y una señal del pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo, tanto con los creyentes como con sus hijos. Entonces, vamos a hablar más de estas posturas, pero simplemente resumir. Entonces, ¿qué es el bautismo? Símbolo, sello y signo del pacto de gracia. Y las iglesias bautistas y muchas que no se llaman bautistas, pero comparten esta creencia, y yo creo que la mayoría de los evangélicos probablemente caben en esta categoría. El bautismo es una señal de que una persona ha creído en Jesucristo y así ha sido lavada de sus pecados. Bien. Pues vamos a hablar de estas posturas. Y otra vez es importante hacer definiciones, porque esta hoja está hablando de definiciones. ¿Qué es el bautismo? Porque a veces hay debates y conversaciones infructíferas entre, vamos a decir, bautistas y presbiterianos, porque empiezan hablando de quiénes deben ser bautizados. Y hay dos diferentes respuestas. Los bautistas dicen solamente los que tienen fe y que pueden expresar su fe. Y los presbiterianos dicen los que confiesan su fe en Cristo, tienen una confesión creíble en Cristo, y sus hijos. Y luego empiezan la conversación. Pero primero sería mejor hacer la pregunta, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? No hacer la pregunta, ¿quiénes deben ser bautizados? Porque dependiendo de cómo contestamos la pregunta, ¿qué es el bautismo? Esto nos va a dar la respuesta a la pregunta, ¿quiénes deben ser bautizados? Bien, y a veces es un shock, una gran sorpresa, para cristianos encontrar que otras iglesias tienen otra práctica del bautismo, porque a veces
Hay gente que ha llegado a nuestra iglesia, amigos evangélicos de tradición bautista, y encuentran que bautizamos a los bebés, los hijos de los creyentes, y están atónitos. Ellos dicen que yo pensaba que solamente los católicos romanos hacían eso. Y a veces, pues igualmente, alguien de pues, tradición católica, luterana, metodista, anglicana, presbiteriana, todos nosotros bautizamos a los menores reformados y vamos a una iglesia bautista y encontramos otra práctica y estamos atónitos, sorprendidos. ¿De veras no aplican esto a sus hijos? Pues entonces, pero debemos empezar la conversación con qué es el bautismo. Y hay dos diferentes conceptos. La postura bautista. La postura bautista, y de hecho, de las cuatro posturas que mencioné, la católica romana, la iglesia luterana, las iglesias reformadas y las iglesias bautistas, de estas cuatro posturas, las que encuentro defensibles bíblicamente son de las iglesias reformadas y las iglesias bautistas. Entonces, es una cosa que pienso con frecuencia y encuentro argumentos muy fuertes a favor de estas dos posturas. Por eso estamos divididos. Si no hubiera argumentos sólidos de los dos lados, pues no habría ningún problema. Pero yo encuentro argumentos bastante sólidos y es a veces difícil decidir. Colosenses 2, 11 y 12. Dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Ahora, todos reconocen que el bautismo reemplazó la circuncisión. Si la circuncisión se practica entre cristianos, ¿es una cuestión médica o es una cuestión cultural? Ya no es un requisito, ya no es algo que consideramos una ordenanza para cristianos. Y encontramos aquí que hay un cierto tipo de reemplazo. Dice: ustedes también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces dice que ustedes, no físicamente, pero espiritualmente, fueron circuncidados al quitar el cuerpo de la carne, la naturaleza pecaminosa, mediante la circuncisión de Cristo. Y está usando esto como una imagen, que Cristo fue cortado en su carne. Y parece que está hablando de la muerte de Cristo. Fue cortado, no solo en una pequeña cirugía, sino en su cuerpo, siendo crucificado. Y luego dice: habiendo sido nosotros sepultados con él en el bautismo. En el bautismo. Entonces aquí vemos un reemplazo. Cuando fuimos circuncidados espiritualmente, dice que en nuestro bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios. Entonces todos reconocemos, bautismo reemplazó la circuncisión. Los bautistas insisten en que la circuncisión siguió una línea física, mientras que el bautismo es espiritual y no tiene nada que ver con la familia biológica. Y ustedes van a encontrar en Grudem, como es bautista, van a encontrar este argumento. Y lo bueno es que ustedes tienen
tanto Westminster, que es de la postura reformada presbiteriana, y tienen Grudem. Y ustedes entonces tienen en sus manos argumentos a favor de los dos y tienen los textos bíblicos para apoyar a los dos. Pero Grudem dice que en el Antiguo Testamento era físico, descendientes de una sola nación y una familia de Abraham, pero en el Nuevo Testamento ya no. Ya es algo espiritual y estas conexiones familiares ya no entran en la ecuación. Y la postura bautista también se basa en la ausencia de un mandato positivo y en la supuesta disyunción entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Entonces hacen más separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Diferentes pactos y pues diferente énfasis físico, espiritual. Además dicen, ¿dónde? Y echan en la cara nuestra, dicen, ¿dónde encuentran en el Nuevo Testamento un mandato de bautizar a los bebés, a los niños? Entonces es básicamente el argumento. Y además positivamente encuentran muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de creer y bautizarte. Creer y bautizarte. Y encontramos muchos ejemplos de esto. Ahora, parece como un argumento contundente, y para muchos es contundente, pero los reformados enfatizamos que el pacto de gracia es uno. Y encontramos no tanta descontinuidad entre el pacto de gracia en el Antiguo Testamento y el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Pacto de gracia en el Antiguo Testamento, Dios obró por medio de familias, pero obró también fuera de familias, pero obró por familias. Y encontramos, por ejemplo, en Gálatas 3, 7 al 9, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. No está hablando del bautismo, pero ¿qué está hablando? Está hablando del pacto. Y está diciendo, este pacto, pues de Abraham, pues el mismo pacto. Estamos en este mismo pacto de gracia. Y así que somos descendientes de él, es decir, tenemos fe. Entonces, como digo, no menciona el bautismo, pero esto está enfatizando la unidad del pacto de gracia. Además, rechazamos la oposición tan tajante entre físico y espiritual, porque los dos aspectos eran presentes en el pacto de Abraham. Decir que Antiguo Testamento era meramente físico es exagerar. Romanos 9, 6 al 9 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es el punto? Otra vez, no está hablando de bautismo, pero está hablando de que no es tan fácil decir, no, pues Antiguo Testamento, físico, familia. No, pues además en el Antiguo Testamento sí funcionaba la familia, pero también funcionaba la fe y la promesa. Entonces, no es esta disyunción entre antiguo y nuevo, encontramos que es para nosotros exagerado. Además, positivamente, la fórmula familiar del pacto se repitió en la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 2, Pedro está predicando. ¿A quiénes está predicando?
en Pentecostés son judíos de muchas partes y están ahí reunidos y han reunido para la fiesta de Pentecostés. Y él predica su sermón tan impactante y luego concluye en capítulo 2, 38, 37. Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los bautistas dicen: ¿ya ves? Pues Pedro dijo: arrepentíos y bautícense o sed bautizados. Ahí está. Hay que arrepentirte y bautizarte. Pero luego agrega algo interesante, porque dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y si vamos al Antiguo Testamento y encontramos con quienes hizo Dios su pacto con Adán y sus descendientes. Hizo su pacto con Noé y con sus descendientes. Hizo su pacto con Abraham y sus descendientes. Hizo su pacto con David y con sus descendientes. Y ya llegamos a esta predicación en Pentecostés. ¿Y qué dice Pedro? Dice: esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, aquí encontramos que no hay esta disyunción tan fuerte, al contrario, hay esta continuación de la idea del pacto que incluye a los hijos. Es para vosotros y para vuestros hijos. Lo nuevo de esta fórmula está en la tercera parte, dice: para vosotros y para vuestros hijos. Esto es lo que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento. El pacto incluye la familia. Pero luego agrega: y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están o estaban lejos? Los gentiles, nosotros. Entonces, lejos de restringir el enfoque, al contrario, aquí en la predicación del Evangelio, en Pentecostés, Pedro abre no solo a los judíos y sus hijos, lo normal, lo esperado, sino también a los gentiles que Dios puede llamar. Entonces, este texto es importante para nosotros, porque encontramos aquí una unidad entre la inclusión en el pacto en el Antiguo Testamento y la inclusión en el pacto en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son incluidos? Pues los creyentes y sus hijos. Y aquí está el argumento resumido. ¿Qué es el bautismo? Si el bautismo es un símbolo de mi fe, o de la fe del creyente, entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Solamente los que tienen fe y pueden confesar su fe. Obvio. Si el bautismo es el símbolo del pacto de Dios y debe ser aplicado a los miembros de la comunidad del pacto de Dios, pues hacemos la pregunta: ¿quiénes están en el pacto? ¿Quiénes siempre han estado en el pacto? Los creyentes y sus hijos. Entonces, obvio, ¿quiénes deben recibir el símbolo del pacto? Pues los creyentes. ¿Y quiénes más? Sus hijos. Entonces, la pregunta es: ¿qué es el bautismo? Y ahí debemos hacer el trabajo, porque si decimos que pues es símbolo de mi fe, perfecto, solamente los que tienen fe. Si es símbolo del pacto, sello del pacto, tenemos que hacer la pregunta: ¿quiénes están contemplados dentro del pacto? Y la respuesta es, pues, los creyentes y sus hijos. ¿Cómo
Entonces, vamos a hacer esta conversación, un diálogo aquí. El bautista dice al presbiteriano, ¿dónde encuentras en la Biblia un mandato de bautizar a los niños? Y decimos, no encontramos un mandato positivo que dice esto. Y luego, como decimos en México, volteamos la tortilla y decimos, ¿dónde encuentras en el Nuevo Testamento que de repente los hijos de los creyentes ya son excluidos del pacto? Y el bautista tiene que decir, pues no lo encontramos, porque no hay ninguna exclusión explícita de hasta ahora los hijos y ya no. Al contrario, hay textos que dicen, como Jesús dijo, ¿quieren un modelo de cómo entrar en el reino de Dios? Los hijos, los chiquitos, los menores. Entonces, Él dice que el reino de Dios es de tales como estos. Entonces, ellos son el modelo. Entonces, lejos de excluir a los niños, hay una gran inclusión. Como a un apoyo, porque el bautista luego responde y dice, ¿dónde encuentras en el Nuevo Testamento un ejemplo de un niño, de un creyente siendo bautizado? Nosotros contestamos diciendo que la mitad de los bautismos que encontramos en el Nuevo Testamento son de familias enteras. Y vamos a Hechos capítulo 16, y encontramos dos ejemplos muy interesantes en el mismo capítulo. Encontramos a Lidia y encontramos al carcelero. Y pues llegan allá a Filipos y no hay sinagoga, entonces van y encuentran a algunas personas cerca del río. Y dice en el 12, ahí a Filipos, que es una ciudad principal, y luego 13, en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si jugáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Entonces, si leemos así tal cual, ¿quién creyó? Lidia. ¿Quiénes fueron bautizados? Ella y sus hijos, su familia. Ahora, ¿creyeron sus hijos? No sabemos. Pues los bautistas dicen, no, pues obvio que también creyeron. Pues puede ser obvio para ellos, pero el texto no dice nada acerca de su creer. Dice que ella creyó y toda la familia fue bautizada. Luego llegamos al carcelero. Y llegamos a la gran pregunta en el versículo 30, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado. Y a él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Ahora, dice aquí que predicó al carcelero y a todos los suyos. Todos escucharon, entonces estamos de acuerdo. Luego dice que bautizó a todos. Pero luego el 34 dice que y se regocijó grandemente. Y aquí esta traducción no es muy exacta porque dice se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Pero lo que dice en el griego es claro. Esto haber creído es singular.
es singular. Dice literalmente, se regocijó grandemente por haber creído él en Dios. Y luego, con todos los suyos, es su regocijo. Entonces, aquí parece decir en español que él creyó y todos los suyos creyeron. Posiblemente sí, no sabemos. Pero tomando el relato tal cual, tenemos dos ejemplos en los cuales dice simplemente que la cabeza de familia creyó y ¿qué pasó? Todos fueron bautizados. Bien, los dejo con esto porque no hemos tocado la cena del Señor todavía y tenemos unos cuantos minutos. Los dejo como, pues estas son las dos posturas que van a encontrar entre las cristianas, sobre todo reformadas, y son para su estudio, para considerar, pero espero que por lo menos puedan entender las razones de las dos posturas. ¿Ok? El modo del bautismo en cuanto a sumergir, rociar, derramar agua, no tenemos tiempo para tocar el tema, pero es un tema más interesante para los bautistas que para otros, porque insisten en que hay un solo modo y nosotros aceptamos todos los modos. Entonces es más una postura más importante para los bautistas, aunque hay bautistas que reconocen que la cuestión no es el modo, no es de tanta importancia. Bien, Cena del Señor, unos minutos más. En la Cena del Señor, 4 creencias. La Iglesia Católica Romana dice: los sacerdotes reciben la autoridad de ofrecer el sacrificio de la misa, en el cual el pan se convierte en el cuerpo físico de Cristo y el vino en su sangre física. Esta es la doctrina de la transustanciación. Sustancia se transforma. Por eso es transustanciación. Y el sacerdote tiene la autoridad de hacer ese milagro, básicamente, de transformar pan y vino en el cuerpo físico de Cristo y la sangre física de Cristo. Y luego, ya que Cristo está físicamente presente, los sacerdotes representan el sacrificio de Cristo para el perdón de los comulgantes. No están diciendo exactamente que Cristo está siendo resacrificado, pero ¿qué hace un sacerdote? Por definición, un sacerdote, él presenta un sacrificio, es lo que hace un sacerdote. Por eso en la Iglesia Católica se llaman sacerdotes. Entonces, ¿qué ofrecen? Ofrecen el sacrificio del cuerpo físico de Cristo y la sangre física de Cristo para el perdón de los que están ahí comulgando. Aunque en la iglesia luterana, aunque los elementos no se cambian, el cuerpo físico y la sangre física de Cristo acompañan el pan y el vino. Es curioso, a veces esto se llama consustanciación, porque la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo están con el pan y el vino. Al comer el pan y beber el vino, el comunicante come el cuerpo y la sangre de Cristo con la boca. Y pongo aquí, es otro tema, pero esta es la aplicación más importante de la doctrina del communicatio idiomatum, es decir, la comunicación de los atributos. Es algo que no tocamos, pero la idea, tanto para los católicos romanos como para los luteranos, es que la omnipresencia de Dios se comunica al cuerpo físico de Cristo. Porque de otra forma, ¿cómo puede estar en
en la Ciudad de México y en Santiago y en Nueva York y en Los Ángeles al mismo tiempo. Entonces es una idea de que la omnipresencia de Dios se comunica al cuerpo físico de Cristo. Es muy problemático este concepto, muy problemático, porque vimos en la cuestión de las naturalezas de Cristo y la persona de Cristo que las naturalezas no se confunden, no se mezclan. Y aquí es de alguna forma, es una mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Pero hasta ahí no tenemos tiempo para entrar ahí más a fondo. Las dos posturas que probablemente van a encontrar más comúnmente entre protestantes y evangélicos: las iglesias reformadas, incluyendo la presbiteriana, al comer el pan y beber el vino con fe, el comunicante disfruta una comunión con Cristo, cuyo cuerpo y sangre están a la diestra del Padre. Físicamente, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? A la diestra del Padre. Al recibir los símbolos con fe, los comunicantes reciben los beneficios de la realidad simbolizada. Los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo y comunican los beneficios de su muerte a los comunicantes, quienes los reciben por fe. Y en muchas iglesias evangélicas, la postura es que la Cena del Señor es nada más que una conmemoración del sacrificio de Cristo que estimula la fe del participante por medio de la contemplación de la muerte de Cristo. Los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, 4 posturas: católica, romana, el cuerpo y la sangre de Cristo, o más bien el pan y el vino, se convierten en el cuerpo físico y la sangre física. En el luteranismo, el cuerpo físico y la sangre acompañan. En las iglesias reformadas, los elementos representan y comunican los beneficios, y en muchas iglesias evangélicas solamente simbolizan. Pues se nos fue el tiempo, pero déjenme concluir con un apoyo de la postura reformada. Un versículo, y tienen muchos otros versículos que pueden consultar en la confesión de fe, en las notas que tienen ahí. 1 Corintios 16. Dice aquí: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Y la palabra aquí es koinonia, es comunión. Por eso enfatizamos que es una conmemoración, pero es más que una conmemoración, no es una mera conmemoración. Cristo está presente no físicamente, sino por medio de su Espíritu, y estamos disfrutando koinonia, estamos disfrutando comunión con Cristo por medio de participar dignamente con fe en este sacramento. Y termino con una anécdota de mi hija, que me dio una clase cuando ella tenía, no me acuerdo, como 8 años, algo así. Y ella insistía que quería participar en la Cena del Señor, hacer su propia profesión de fe. Y creo que tenía más o menos por ahí, y la vi pues chiquita, y pues como hija del pastor no quería que fueras pues una cosa meramente como de la familia, y aunque pues apoyo la idea de la gracia que fluye por la familia, pero estuvimos ahí platicando y caminando y sacando el perro a caminar, y le dije: hija, ¿quieres participar en la Cena del Señor? ¿No? Y dice: sí, papá.
Y yo dije, pues porque pues siendo miembro en plena comunión de la iglesia es uno de los beneficios, además de responsabilidad. Sí, papá. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué quieres participar en la cena del Señor? Y su respuesta nunca voy a olvidar porque fue una clase para mí. Ella dijo, papá, es el clímax del servicio de adoración. Es cuando tenemos comunión tanto con Cristo como con su pueblo. Y dije, nunca le había dicho eso, o sea, tal cual. Pero después de ver tantas veces y escuchar la explicación, ella me dio el mejor resumen que he escuchado de cualquier parte. Y por eso siempre comparto su explicación. Es más que una simple conmemoración, es tener comunión con el Cristo resucitado y los unos con los otros. Y con eso concluimos y si Dios permite seguimos en 8 días con neumatología.